¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos arancelarios? Bienvenidos a un episodio más de su programa Comercio sin Barreras por Change TV, la televisión del cambio. Y en este nuevo episodio traemos un tema bastante interesante que hemos titulado De ciudadanos a clientes, lo que nos está costando la globalización. Y este episodio pues tiene que ver justamente con muchas cuestiones que a diario estamos viendo tanto en noticias, en redes sociales o en algunos periódicos, y que todo gira en torno a economía, a dinero, a globalización. Todo este ambiente, todo este fenómeno me ha llevado a pensar si realmente los derechos como tales están involucrados en algo que hemos denominado globalización y cómo es que han estado afectando o cómo es que afectan realmente esta dependencia hoy en día de los derechos con la economía. Así que prepárate para este gran episodio. Agradecemos pues que nos des esta oportunidad de llegar hasta a los lugares en donde tú nos estés visualizando, ya sea a través de un dispositivo móvil, de un celular, de una tableta o quizás a través de alguna pantalla, que agradecemos también esta confianza. Y para poder abordar este tema, quiero contarte de una manera breve, de una manera sencilla, lo que implica este paso que hemos estado experimentando recientemente en todo el mundo, que es de ser ciudadanos a ser clientes. Imagina por un momento una persona que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, tiene un trabajo, pero lamentablemente ese trabajo, la remuneración que percibe no le alcanza para satisfacer sus necesidades. Accede a redes sociales y se habla mucho de la protección de los derechos, pero es algo que a él se le hace muy extraño, a esta persona se le hace muy extraña. Escucha hablar entre personas en el camino al trabajo de oportunidades, pero también no alcanza a vislumbrar cuáles son esas oportunidades. Imagina también por un momento que esto no es un caso aislado, sino que también se ha vuelto como una constante en la vida de las personas. Es un mundo totalmente diferente, es un mundo en donde prácticamente pues impera la ley del más fuerte, del que más puede, del que más tiene. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuánto es lo que nos está costando la globalización? ¿Nos está costando nuestros derechos? Esa es yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día. ¿Qué tanto nos cuesta la globalización? ¿Nos está costando nuestros derechos? La globalización suena bien, suena a progreso, suena a conexión, pero en realidad tiene un significado más allá de estos dos conceptos. La globalización es una forma en la que hoy se está organizando al mundo. No es un fenómeno natural, es más bien una decisión política e ideológica. Hoy la globalización interconecta el dinero, a las empresas y a las decisiones. Pero en todo este concepto de globalización no todo es igual. No todos se benefician de una misma manera. Actualmente sí tenemos oportunidad de poder tener selección, de poder acceder a varios mercados. Sin embargo, si tú no cuentas con los recursos, si no cuentas con la capacidad económica, de hecho hasta te conviertes en alguien extraño.
O sea, piensa por un momento este ejemplo. Nuestras leyes, nuestra constitución habla de que somos libres de transitar libremente y esto incluso te permite deambular sin ningún permiso en la Ciudad de México, acudir al Zócalo capitalino de la Ciudad de México, tomar fotos, disfrutar de una mañana, de una tarde, sin que alguien te perturbe esta comodidad. Ahora imagínate ese mismo escenario, pero en un centro comercial, en donde prácticamente no es que te esté prohibido acceder al centro comercial, pero si no cuentas con dinero, si no cuentas con algo que evidentemente, si no cuentas sí con dinero, con la parte económica, difícilmente te sientes como tranquilo, de hecho hasta te sientes incómodo o posiblemente pues si no puedes acceder a los productos o servicios que se comercializan directamente en nuestro centro comercial, pues ¿qué es lo que pasa? Pues te retiras. Y eso es justamente lo que sucede cuando hablamos de que la globalización no está permeando a todos y que evidentemente pues si no tienes estos mecanismos o estas formas de acceder a los diferentes productos o servicios, te vuelves en alguien extraño. Parece ser que las películas que reflejaban a veces esta idea de no contar con los medios te hace ver a alguien que evidentemente debe ser vigilado, que debe ser controlado y que consecuentemente pues incluso debe ser tratado de cierta forma. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque al final de cuentas la sociedad se está construyendo ahora en un modelo económico. Cuando se empezó a desarrollar lo que hoy conocemos como nuestra sociedad moderna, se fundamentó principalmente en tres pilares, que esto es la libertad, la igualdad y la seguridad. Estos tres pilares detonaron lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Todos los autores, todos los doctrineros que hablan respecto a derechos humanos nos van a reflejar, nos van a referir estos tres conceptos fundamentales: la libertad, la seguridad y la igualdad. De hecho, no se puede concebir una sociedad moderna sin estos tres pilares fundamentales. Pero ¿a qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha detonado últimamente? Que estos tres pilares se han estado derrumbando, que esos derechos han estado siendo menguados por el poder económico, por el poder adquisitivo, y hoy en día esos derechos empiezan a depender del dinero. Y de hecho lo vemos reflejado, repito, en muchos comentarios, en las noticias, y bueno, recientemente escuchamos, ¿no?, el tema del precio de ciertos productos y que es la respuesta lamentablemente que nos dicen. Digo, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, pero sí, evidentemente a veces los derechos sí dependen del tema económico. Y es por eso que hablo que antes el sistema o los estados necesitaban ciudadanos, hoy en día necesitan clientes. Si puedes pagar, tienes acceso. Si no, quedas fuera. Y esto lo vemos a diario. Si no cuentas con los mecanismos, si no cuentas con los recursos, por ejemplo, para atender una enfermedad, pues evidentemente quedas segregado. Y ese es el verdadero cambio que está pasando, ese es el verdadero cambio que estamos experimentando como sociedad y que nadie lo está diciendo y que nadie lo está percibiendo, y que evidentemente esto pone en riesgo pues también el tema de los derechos. Este sistema está creando dos, por decirlo así de un modo, dos equipos, el de ganadores y el de perdedores. Pero lamentablemente los ganadores son pocos. Los ganadores podemos identificarlos como las grandes corporaciones, gente que cuenta con ciertos medios para poder mantener un estatus económico, y los perdedores pues del otro lado son millones de personas que normalmente son representados por trabajadores
Hoy en día puedes tener un trabajo, puedes acceder a un empleo remunerado si tú quieres, pero eso no significa que tu nivel de vida cambie. Incluso puede ser que más bien en algún momento ese trabajo, en algún momento ya no lo tengas, que incluso tengas que reajustar ciertas condiciones para poder seguir manteniendo tus necesidades, para poder seguir manteniendo tu estilo, nivel de vida o nivel. De hecho, se habla mucho que los trabajadores en este aspecto han renunciado o están renunciando a ciertos derechos. A veces ya no importa tanto las remuneraciones, aunque sí es un factor muy determinante, pero a veces se renegocia con las grandes empresas para no perder, pues sí, lo que la ley considera como un derecho y también lo que consideramos como a veces esta forma de poder sostenernos, de podernos mantener, de poder satisfacer nuestras necesidades. Creo que todos dependemos de un trabajo, dependemos del esfuerzo de nuestras actividades, de nuestra labor intelectual, y si no obtenemos una remuneración, pues evidentemente se empiezan a generar muchas cuestiones que lamentablemente detonan en conflictos y en problemas. Y por aquí viene algo muy importante, algo muy interesante que quiero comentarles. En lugar de cuestionar más bien al sistema, nos debemos de cuestionar, más bien de cuestionar al sistema, nos ponen a competirnos con nosotros mismos. Esto es como un juego de sillas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de jugar en alguna ocasión en alguna reunión con amigos en donde se pone una hilera de sillas, cierto número de personas empiezan a dar vueltas, son una canción y quitan la canción y evidentemente quien alcance una silla pues continúa en el juego y el que no pues empieza a ser eliminado y así va funcionando el juego hasta que uno es el ganador. De esta forma también funciona el sistema, nos empiezan a competir por nosotros mismos y esto se ve reflejado principalmente en el tema del trabajo, en las oportunidades y también por los derechos básicos. Y entonces pasa algo, el problema pasa de ser de nosotros y más bien se convierte en el otro. O sea, vemos al que está a nuestro lado, vemos a las personas que nos rodean como más bien nuestros competidores y buscamos de otra manera la forma de poder ganar, de poder de poder tener control y poder seguir manteniendo ese estatus. Ahora, algo muy importante que debemos ponernos a reflexionar, cuando una sociedad empieza a excluir, empieza a romperse. Y cuando se rompen los derechos, la democracia se queda vacía. Sí, lamentablemente hoy en día también vemos que a veces muchos derechos quizás se encuentran en la Constitución, por ejemplo, cuando se habla del derecho a la salud, cuando se habla del derecho a la educación, pero ¿qué ha estado pasando últimamente? Que se han vaciado jurídicamente todos estos conceptos, todos estos derechos, y lo más lamentable es que a veces las propias organizaciones, los propios estados ya no dotan de elementos económicos, de elementos técnicos para poder seguir ofreciendo, para poder seguir manteniendo estos derechos, sino que al contrario se van poniendo trabas, se van poniendo obstáculos para que se brinden estos servicios y evidentemente pues por eso es que a veces las sociedades se cambian, a veces las democracias se vuelven una forma sin fondo, se vuelven como conceptos huecos y que realmente ponen a pensar a las personas o nos deberían de ponernos a pensar acerca de lo que está ocurriendo con este tema de la globalización, porque sin derechos reales la democracia es solo una ilusión. Pero aquí el tema principal no es la globalización. La globalización es un fenómeno que estamos viviendo, sino más bien
aquí el problema central radica en cuestionarnos cómo es que estamos entendiendo la globalización. La globalización, no, como repito, no solo tiene que ver con las cuestiones económicas, no solo tiene que ver con las cuestiones de tecnología, de accesos, de oportunidades, sino que tiene que ver principalmente cómo está funcionando, cómo es que está permeando en la sociedad y por qué el mundo a veces está creciendo, pero lamentablemente el grueso de la población no está experimentando esos mismos cambios, no está caminando a la par de lo que viene siendo la globalización. Esto evidentemente sí genera preguntas acerca de cómo tenemos que replantearnos el tema del fenómeno de la globalización. Queda claro que no es excluir a las personas, queda claro que más bien tenemos que buscar un mejor equilibrio, una mejor distribución de la riqueza. Queda claro que también tenemos que empezar a mirar acerca de la forma en cómo se está concibiendo los derechos y qué elementos tenemos que tomar en consideración para que esta dependencia que se ha estado generando entre los derechos y entre el dinero no se encuentre tan plasmada directamente en las decisiones que se están tomando. De lo contrario, pues seguiremos caminando en un círculo vicioso, en un círculo en donde prácticamente cada vez existirán, sí, más ricos, pero también existirán más polarización, porque existirá gente que no pueda tener los mismos accesos, los mismos beneficios que nos ha pregonando este fenómeno denominado globalización y que pues están afectando directamente nuestros derechos y que lo hemos visto también, por ejemplo, en algunas ocasiones, en algunas corporaciones a nivel transnacional, cómo impera mucho el poder económico, el poder adquisitivo, el poder acceder a mercados. Por eso es que se habla mucho de que hoy ya no somos ciudadanos, sino que pasamos a convertirnos en clientes. Y esto trae consecuencias, ¿no? Directamente hacia la forma en cómo nos desarrollamos, porque el ser cliente no implica algún derecho, implica más bien que tú puedas acceder, que tú puedas conseguir por tus propios medios los bienes, los productos o los servicios que ofrece un mercado, y en cambio un ciudadano pues tiene estas prerrogativas mínimas, estas prerrogativas de poder exigir, de poder vislumbrar hacia otros, hacia el Estado para que proteja, para que garantice todos estos derechos que están contenidos normalmente en una constitución, normalmente en un código político máximo, dependiendo del país. Realmente aquí la pregunta que nos debemos hacer todos nosotros es si realmente nos sentimos parte de un sistema o si nos sentimos excluidos. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales por YouTube, Instagram, Facebook, y tendremos más contenido referente para hacer más reflexivos los temas que están ocurriendo en nuestro mundo, que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con la economía, y pues les agradezco su atención. Gracias.